www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente con entrevistas aquí en Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. El próximo 11 de abril, no lo olvides, son las elecciones generales 2021. Vamos a elegir a nuestro próximo presidente o presidenta de la República y también a los 130 congresistas. Nosotros continuamos con entrevistas a los candidatos al Congreso que quieren representar a la región Piura en el próximo Parlamento. Hoy nos acompaña Enrique Cruz Vilches. Él es candidato del partido Perú Libre, va con el número 1 y está aquí con nosotros. Señor Enrique Cruz, gracias por estar aquí en nuestros estudios. Hola César, muy buenas tardes. Gracias por la invitación de estar aquí en Walac y también permitirme acercarme a la población a través de este programa Tú Decides. Bien, señor Enrique Cruz, está usted postulando a una curul, al Congreso de la República, en un partido relativamente joven, el partido Perú Libre. ¿Qué lo motiva a usted a postular al Congreso? Bueno, yo soy un profesional nacido y formado en Piura, me he capacitado en diferentes aspectos y la idea es participar porque lo que buscamos en general el partido y busco yo es dar una muestra de cambio en la política nacional y regional. Una búsqueda diferente en relación al hacer política, en organizar un partido, en hacer cambios sociales a nivel de la región y a nivel nacional. Así que esa fue la principal motivación. Ahora, ese hacer nueva política, como usted lo señala, implica, como muchos dicen, mirar un país que no tenga corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Claro, definitivamente uno de los problemas principales aquí a nivel nacional es la corrupción. Sabemos que la corrupción de pronto ocasiona un gasto público innecesario que se pierde y da muestras esto en diferentes niveles, en diferentes lugares, ¿no? Entonces la corrupción definitivamente es un problema social, no solamente a nivel de la región, sino a nivel nacional y podríamos decir internacional. Ahora, el fundador del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, fue acusado en su momento de presuntos actos de corrupción. ¿Este ideal que usted tiene de un país sin corrupción no es un contrasentido con estas acusaciones al fundador del partido? Claro que sí. Mira, primero es que tenemos que ver cómo es la apreciación en relación cuando hablamos de corrupción. Si nosotros detallamos en lo que corresponde a Vladimir Cerrón, el problema que se presentó fue cuando fue presidente de la región de Junín y para eso tuvo que llevarse a cabo un proceso en el cual se tenía que pagar a una empresa y para eso se tuvo que ejecutar el pago. A Vladimir Cerrón se le castiga de alguna forma por ejecutar un pago ya planificado y definido a través de un documento legal. Entonces, lo que se tenía que hacer en ese momento es hacer el pago correspondiente a la empresa. Ese es por un sentido. Y la otra parte es que es casualidad que a un líder nacional, a un líder de un partido, se le juzga en menos de año y medio. Se le juzga y se le condena. Y nosotros conocemos normalmente a los líderes nacionales o a los políticos en general, que mira, pasan 10, 20 años y no se les ha terminado de juzgar y a condenar. Entonces es una casualidad que hasta incluso
políticos, personajes distinguidos a nivel nacional han sospechado, qué casualidad que a un político de izquierda se le condena muy rápidamente, y a pesar de ello, Vladimir Cerrón ahorita está libre, si bien es cierto, cumplió una parte de la condena, pero queda en la sospecha de que ese fue un acto inadecuado en el proceso judicial que tuvo, ¿no? Bueno, sí, uno puede sospechar, pero bueno, al fin y al cabo son las leyes, ¿no? Y para eso están, para cumplirse, y como dicen los abogados, pues las responsabilidades penales también son individuales. Perú Libre es un partido de tendencia de izquierda. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Así es. ¿Por qué la izquierda no se puede poner de acuerdo? ¿Por qué hay tantos frentes de izquierda? Hablamos del señor Marco Arana, hablamos de la señora Verónica Mendoza, hablamos del señor Vladimir Cerrón y muchas otras tendencias. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo ustedes como postura de la izquierda? Claro, el detalle está que si tú miras a la izquierda con una mirada, también tienes que mirar a la derecha y al centro, ¿no? Porque si no, no hubieran tantos partidos, ¿no? Si te das cuenta de los 24 partidos iniciales que se presentaron a la contienda electoral y actualmente se han ido decantando, la mayor parte son de derecha. Y los supuestamente que se llaman del centro, ¿no? Pero en ellos está la derecha principalmente. Entonces, los partidos de izquierda son como grupos diferentes en el pensamiento, pero en la ideología es algunos aspectos parecidos. En el sector de la derecha, digamos, está mucho más dividido. Lo que pasa que felizmente tenemos medios de comunicación como esto, que tienen libertad en la expresión y su editorial no está comprada teóricamente como suelen ser las grandes empresas, y por lo tanto nos permite dar a conocer nuestra propuesta. Pero en los grandes canales de televisión, en aquellos canales que presupuesta el Estado, no nos permiten, solamente hablan mal de la izquierda. Pero realmente si hubiera más partidos de izquierda, quizás tuviéramos 19, 20 partidos como los tiene la derecha, no los tenemos. ¿Perú Libre está más cercano a Juntos por el Perú o a Frente Amplio? Perú Libre es un partido nacional de izquierda. Aquí a nivel regional hemos trabajado una mesa de unidad regional, que hasta ahora participa el Frente Amplio, participa Juntos, participa Perú Libre y participan algunos grupos de izquierda locales, y todos tratamos de consensuar en el aspecto político, en el aspecto técnico, en algunas condiciones que se pueden dar a nivel regional. Entonces, la parte electoral es un proceso que se tiene que dar, pero nosotros de alguna forma venimos coordinando algunos aspectos que se puedan tener en cuenta, ¿no? No solamente es que en el proceso electoral estamos divididos, sino que cada uno tiene diferentes caminos en el cual buscamos un objetivo común, ¿no? ¿Y cuál sería ese objetivo común? Definitivamente el cambio de constitución, ¿no? El cambio de constitución es un aspecto que desde hace ya algún tiempo nosotros lo venimos trabajando. Sin embargo, hasta hace un tiempo antes de la pandemia, no se ha visto tan claro el proceso del cambio de constitución. ¿Por qué no se ha visto tan claro? Porque simplemente después del proceso de la pandemia o de esta pandemia que todavía no salimos, nos hemos dado cuenta que el que tiene dinero gana más dinero y las personas que tienen más necesidad sufren las consecuencias. ¿Se apunta al cambio de constitución por el capítulo económico o qué otros capítulos ustedes creen que ya no tienen sentido en estas alturas para el Perú? Hay diferentes aspectos en la Constitución. Por ejemplo, tengamos en cuenta que la parte neoliberal es desde la época posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial hasta el momento ya está desfasado eso, ¿no? En ese sentido, el capítulo económico que tú haces mención, sí, es un capítulo muy importante, que con solamente 2 o 3 artículos va a ser un gran terremoto en lo que corresponde a los cimientos del capitalismo, el neoliberalismo. El otro aspecto es por ejemplo, en lo que corresponde a la salud. Sabes que la salud no tiene el Estado, definitivamente no se preocupa por la salud por ti, por mí, por mi familia. La parte educativa también es otro aspecto.
La educación superior no guarda relación con la Constitución, la educación superior no está respaldada por la Constitución. Entonces, no solamente es el capítulo económico, sino diferentes aspectos que puedan existir. ¿Y ¿no? le reconoce algún mérito a la Constitución del 93? La Constitución del 93 debemos tener en cuenta que es una constitución coyuntural, en el cual no hubo una representación gremial, no hubo una representación de la sociedad civil, no hubo representación de los diferentes partidos, solamente fue una constitución que en ese momento se tenía que ejecutar de acuerdo al gobierno que Pero teníamos. en términos prácticos, ¿se ha avanzado algo? Oye, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? La parte económica ha cumplido su rol hasta cierto momento, ¿no? Pero definitivamente el neoliberalismo ya está desfasado en estas alturas. Si tú te pones a pensar en este momento, en etapa de pandemia, tú vas a seguir considerando que la parte económica siempre tiene que darse a los grandes capitales, o sea, las grandes industrias que se llevan las ingentes riquezas nacionales, van a continuar mellando incluso la salud de nosotros solamente a costa de un beneficio económico. Creo que desde ese punto de vista ya no puede ser, porque la pandemia nos ha cambiado conceptos, nos ha cambiado la forma de vida, nos ha demostrado con increíble dureza cómo venimos sufriendo. Entonces, si alguno de los políticos en este momento dice que no hay cambio de constitución, entonces tenemos que llamarle la atención. De acuerdo. Vamos a ver si podemos ampliar esto en unos minutos más adelante. Vamos a una pausa. Estamos aquí en el programa Tú Decides. Volvemos para escuchar las preguntas del público. No se mueva. Bien, ¿qué tal? Continuamos aquí en el programa. Estamos acompañados del señor Enrique Cruz Vilches. Él va como candidato del partido Perú Libre con el número 1 para el Congreso de la República, representando a la región Piura. Candidato, vamos a escuchar en este momento las preguntas del público. Vamos con la primera pregunta. Adelante. Candidato Enrique Cruz, mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas para mejorar la salud pública, especialmente en nuestra región Piura? Bien, ahí estuvimos con María Guamán. Propuestas para la mejora de la salud pública. Mira, uno de los principales problemas que hemos venido dando cuenta en este momento es de que nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros establecimientos de salud carecen de personal, carecen de infraestructura y carecen, por ejemplo, del equipamiento adecuado en estos momentos. Pero si uno se pone a pensar por qué carecen de estos equipos, materiales, insumos, la parte logística, uno termina deduciendo de que el presupuesto nacional en el sector salud es muy bajo. Y esto no lo decimos desde ahora, sino que esto ya lo venimos demostrando desde hace mucho tiempo. En algún momento se incrementó el presupuesto y eso tiene que darse más o menos a mitad de año cuando se ve el presupuesto nacional de la República. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar y luchar por incrementar el presupuesto de salud. Y esa es una parte. El otro aspecto importante es que las direcciones regionales de salud son concursables. Lo que se ha visto en esta etapa en las diferentes regiones del Perú, que simplemente los cargos a confianza no funcionan porque están ligados a veces a los gobiernos regionales que no funcionan adecuadamente, como es en el caso de Piura. Muy bien, ahí estuvo la respuesta para María Guamán. Vamos a ir con la segunda pregunta de nuestros usuarios. Adelante, por favor. La situación de animales domésticos en abandono es preocupante en nuestro país. Me preguntaba si usted tiene alguna propuesta, además de la abandonada Ley 3047, para disminuir esta problemática. Bien, adelante, por favor. Definitivamente, los animales domésticos es un problema en general, ¿no? Y no solamente los animales domésticos, sino también los animales de lo que corresponde a los que están en conservación, ¿no? Estos animales de todas maneras se tienen que tener una defensa
propia de todo congresista, de tal manera que podamos evitar el daño que se les pueda ocasionar a ellos. E incluso tener por ejemplo, lugares adecuados para su mantenimiento. De repente nosotros no podemos hacer lo que se dice, llevar a un presupuesto. Sin embargo, se puede promover de alguna forma organizaciones que puedan llevar apoyo a estos animales que de alguna manera tienen problemas y a veces son abandonados innecesariamente, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Ahí estuvo la respuesta para la usuaria Marina Villegas. Vamos con la tercera y última pregunta de este bloque. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rijalba y esta pregunta es para el candidato Enrique Cruz. ¿Cuáles son las medidas que deben impulsarse desde el Congreso para promover la creación del empleo formal en el Perú? Muchas gracias. Muy bien, adelante por favor. Nosotros venimos trabajando una propuesta adicional que corresponde al empleo juvenil, ¿no? Al empleo de los jóvenes que salen de las universidades o de los institutos técnicos, que corresponde a una ley del empleo juvenil. Que nosotros, en el caso mío, propongo de que por lo menos cada empresa debería tener un 10% de titulados menores de 27 años, de tal forma que también sus prácticas preprofesionales sean consideradas también como parte de su trabajo ya establecido, ¿no? Como de tal manera que cuando uno se presente a un lugar podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Esa es si bien es cierto, las prácticas preprofesionales en la parte pública ya son consideradas, sin embargo en la parte privada todavía no son consideradas. Debemos promover en ese sentido que los jóvenes que salen titulados ya deberían tener de alguna manera un plus de tal forma que puedan permitirles acceder a los centros laborales, ¿no? Y el otro sentido es que en el problema de la pandemia lo que estamos viendo es que en el sector salud mucha gente viene trabajando en áreas de COVID. Una propuesta nuestra también ha sido está siendo de que de alguna manera estas personas que trabajan como mínimo o han trabajado como mínimo 6 meses en áreas de COVID o en áreas críticas, se les reconozca, así como se les reconoce a los que están en las Fuerzas Armadas o que sirven al ejército, se les reconoce como un puntaje adicional cuando se presenta a un centro laboral. Yo creo que de alguna manera podemos reconocerlos a toda esta gente que trabaja en primera línea. Y el otro aspecto es de que los trabajadores que han trabajado en la parte administrativa en el sector público también debería reconocérseles, porque muchos de ellos han sido, digamos, presionados para que durante la etapa de pandemia deban trabajar en esta etapa. Entonces, debemos considerar a toda esta gente también. Ahora, importante este tema que usted menciona al final, que tiene que ver con los pagos, ¿no? A los servidores públicos del sector salud. Hace unos minutos usted señalaba presupuesto también para el sector salud, pero ¿se puede hablar de cómo manejar distinto el presupuesto para infraestructura en sector salud? Porque gran parte del presupuesto, por ejemplo, que llega al gobierno regional de Piura, se va en pagar los sueldos en el sector salud y educación, pero se queda muy poquito para infraestructura. ¿Cómo se puede trabajar esto desde el Congreso? Lo que pasa que son aspectos, por ejemplo, en el salud, ¿no? En el salud, del 100% de presupuesto, el 65% se va en presupuesto de planilla. El 45% para los hospitales. De esto, el 45%, la mayor parte, por ejemplo, acá en Piura, se va al Hospital Cayetano Heredia por sus características. Ese en un sentido. ¿Por qué no hay, digamos, planes de tal forma que puedan hacerse nuevas construcciones, hablando de salud? Porque no hay una planificación adecuada. Entonces, nuestros gerentes, nuestros directores o nuestros gobernantes de turno no tienen los equipos necesarios, o como el del equipo, el profesional técnico que está en el otro partido no es bien visto, por tanto no lo contratan. Cosas que deberían hacerse una planificación de Estado. El Estado deberíamos cambiar. Y volvemos poco a poco a decir, ¿por qué no existe una planificación en ese sentido? Porque nuestra Constitución es neoliberal. O sea, es capitalista pura. No le va a permitir simplemente el beneficio a la población. Siempre va a estar pensando en el beneficio de la empresa privada. Entonces, la parte social queda de lado. Ahora, ¿puede
agilizarse esta construcción del hospital de alta complejidad que tantas veces se ha prometido para Piura? ¿Se puede agilizar desde el Congreso? ¿Qué se podría hacer? Por supuesto. El año 2014 tuve la oportunidad de ser decano del Colegio Médico. En esa oportunidad nosotros organizamos 3 mesas de hospitales. De esas 3 mesas de hospitales invitamos a gobernador, invitamos a representantes de la macrorregión Piura, de la macrorregión norte, invitamos a los congresistas, que incluso algunos vuelven a presentarse en estas elecciones, e incluso tenemos ahora un alcalde que en ese momento se estuvo también presente. ¿Qué hicieron? Nada. Sin embargo, ellos podían hacer la representación, ayudar a tramitar. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como Colegio Médico? En ese momento, lo que buscamos era el terreno. Lo conseguimos, el terreno de salud que está en la parcela J, de aquí a la salida. Pero de ahí vino lo que corresponde. Pasan lógicamente las autoridades o los que promovemos. Sin embargo, las autoridades que correspondían a hacer el trabajo continuo en relación a lo que es el proyecto de construcción, se quedó ahí. ¿Por qué? Porque no hay un interés. No hay un interés porque no viven la realidad. No han nacido en Piura muchos de ellos. Algunos o incluso representantes ahorita que son candidatos también dicen llamarse de Piura. Y no son de Piura, son de Tumbes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta en ese sentido a quién vamos a elegir este 11 de abril. Muy bien, la producción nos indica un corte, señor Enrique Cruz. Vamos a ir a una pausa. Estamos terminando esta segunda parte de la entrevista con el candidato de Perú Libre, con el número 1, el señor Enrique Cruz. Volvemos con la opinión del panelista y también con el cierre de esta intervención. No se mueva. Bien, volvemos con esta última etapa de la entrevista con el candidato Enrique Cruz Vilches. Él es médico de profesión y está aquí con nosotros mostrando pues sus propuestas. Usted está en una transmisión en simultáneo por las multiplataformas de Wallach Noticias e Infomercado. Vamos a ir, candidato, con la opinión de un panelista, quien también tiene 2 consultas para usted. Adelante, por favor, con el video. José Enrique Cruz Vilches postula al Congreso con el número 1 de Perú Libre. Él es médico cirujano de profesión por la Universidad Nacional de Piura. Además, es magíster en salud pública. Ha desarrollado una especialidad en neurología por la Universidad Mayor de San Marcos. Entre su actividad laboral está la docencia. También ha sido director de la Escuela de Medicina de la UCB, filial Piura. Laboralmente también se ha desarrollado como médico especialista en neurología en el Hospital Segundo Jorge Reati Delgado. Según portales web, perteneció a Frente Amplio hasta el año 2018, donde decide desligarse. Entre sus propuestas están nueva constitución, mayor presupuesto de salud y mayor presupuesto en educación. Con respecto a la nueva constitución, aquí le planteo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que es relevante colocar este proyecto de llegar al Congreso en el contexto actual de pandemia? Con respecto a presupuesto de salud, y aquí cito, según Comex Perú, de todo el presupuesto, el 70% se usa para salud individual, para problemas de salud individual, y solo y únicamente el 6 y 7% para salud colectiva, donde lo segundo es lo más importante, ya que es la promoción de la salud y la prevención de riesgos y daños en la población. Y hemos notado que prevención no hay hace varios años. Presupuesto sí, pero no hay una capacidad de ejecución efectiva de este gasto público. Y así también sucede en el lado de educación. Hay presupuesto, pero no hay efectividad en el tema de gasto. Durante los últimos 11 años en educación, ha sido el sector al que más se le ha destinado la mayor proporción de presupuesto público. Pero una vez más, los gobiernos locales y regionales
dejan mucho que desear al respecto de la efectividad de usar ese presupuesto. De usted llegar al Congreso, cómo y a detalle y qué implementaría para poder gestionar este gasto de presupuesto de una manera en la realidad, que se vea en obras, en procesos de innovación. ¿Cómo lo haría? Bien, ahí estuvo la participación de César Enríquez. Dos preguntas puntuales, candidato, ¿no? La primera, si es relevante llevar el cambio de la Constitución en esta época de pandemia. La primera pregunta fue que yo pertenecía al Frente Amplio y me desligué. Ciertamente nos desligamos por controversias con el partido. Nosotros queremos hacer las cosas bien y las estamos haciendo adecuadamente para poder hacer un cambio en la política. Si nosotros no actuamos, no hacemos una forma de vida, una política adecuada, no vamos a encontrar ningún cambio. En relación a lo que corresponde al presupuesto, algo comentaba en relación a lo que corresponde a E-Salud. E-Salud del 100%, el 65% se va en planilla. El 45% se va a lo que corresponde al propio gasto del establecimiento. Entonces, tenemos una gran cantidad de pago por planilla. Y en los gobiernos locales, en lo que corresponde al MINSA, es cierto, no existe una planificación en relación a lo que corresponde a la salud pública. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo. Hay que organizar los niveles 1 y 2 de atención. El nivel primario que se dejó ¿desde qué época? Se dejó desde los años 90 el nivel primario. ¿Por qué se dedicó a la parte recuperativa? ¿Y sabe por qué se dedicó a la parte recuperativa? Porque ahí hay mayor ganancia. ¿Sabías que en las EPS, las empresas prestadoras de salud, aquí tenemos a nivel local varias, sabes que se dedican a la capa simple, o sea, a la faringitis, a las diarreas, a los cólicos, a los problemas más sencillos? Y entonces, cuando es un problema de capa compleja, quiere decir un tumor, una enfermedad degenerativa, un cáncer de diferentes magnitud, una enfermedad reumática de esas crónicas, esas se las regresan a E-Salud. Y a E-Salud tú te haces responsable, o en todo caso ahora de alguna forma hacia el CIS. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer es un sistema único de salud, máximo 2 sistemas. Un sistema universal de salud que corresponde a no tener fraccionado fuerzas policiales, fuerzas armadas, Ministerio de Salud, E-Salud, sino un sistema único que permita a cualquier trabajador independiente o dependiente que a través de sus impuestos pueda irse a cualquier establecimiento y entregar su DNI y decir, ¿sabes qué? Yo necesito una atención. A los que si quisieran tener, porque trabajan en empresa privada, tener su EPS lo pueden tener, pero no estar tan fraccionado en ese sentido. Lo que corresponde al trabajo en lo que son los primeros niveles de atención, se deberían mejorar todos los establecimientos. Y ahora mismo, hemos estado en Huancabamba y, por ejemplo, ese proyecto de construcción de Huancabamba, en esta etapa de pandemia, ya se le incrementó, se le amplió para hacer algo que permita producir oxígeno. Ahorita debería ya estar pensando el proyectista, el gobierno regional, que ese hospital debería ya tener algo generador de oxígeno. ¿Sabes? No lo tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos lo que dice el comentario, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer? Esas son leyes o planes nacionales. Y para eso necesitamos tener un gobierno diferente, que piense como nuestra gente, que piense como la gente que está en la zona altoandina, que no tiene los mayores recursos. Nosotros siquiera aquí en la costa tenemos algo, pero tenemos también un gran beneficio de las zonas altoandinas que no tienen ni un establecimiento, ni una escuela. Y entonces eso se ha demostrado en esta pandemia. Y se ha demostrado lo que venimos sufriendo, lo que simplemente nos demuestran los medios de comunicación, nos hacen una imagen diferente y nos dicen a las personas que reclamamos, dicen, no, él está pensando mal, es diferente este ruco, porque es de izquierda. Ahora, teniendo en cuenta la labor de fiscalización que realizan los congresistas, y en caso de usted llegar al Congreso, señor Enrique Cruz, por ejemplo, sería una fiscalización
del hospital privado Señor Cautivo, que ha tenido muchos cuestionamientos y que fue creado durante la gestión del gobernador regional actual? Y no solamente del señor Cautivo, un centro de que está aquí en Cesamica, que deberíamos tener ese terreno, 10.000 metros cuadrados se necesitan ahí. Y esos 10.000 metros cuadrados, ¿por qué no se cumple? No se cumple porque al lado tenemos un hospital Ignacio de Loyola. Y ese hospital de Ignacio de Loyola, ¿alguien lo ha investigado? ¿Qué dicen los candidatos? ¿Qué dice el Partido Morado? De alguna manera que está metido por ahí. De alguna manera, digo yo, ¿no? Entonces necesitamos que la parte fiscalizadora de los que vienen a ser congresistas, de los que son congresistas en este momento, no han dicho nada. Pero salen a decir, necesitamos mejor salud. Pero mejor salud significa ir a luchar por un terreno que necesitamos construir, un hospital, un materno infantil en Cesamica, sin hacer tanto sufrimiento a la gente de la zona del medio Piura, del bajo Piura. Queda claro que de infraestructura se puede hablar muchísimo, señor Enrique Cruz, pero bueno, el tiempo nos ha quedado cortos. Quizá podamos conversar en otra oportunidad porque hay una arista suelta en infraestructura. Siempre se habla del tema de la deuda social, pero la infraestructura en salud también es importante. Esa es su cámara, por favor, diríjase a sus electores. Tiene estos últimos 30 segundos. Bueno, estimado población de Piura, mi nombre es Enrique Cruz, voy por el Partido Nacional Perú Libre para hacer un cambio en la política nacional, política regional, para representarte como piurano neto, nacido y además formado en Piura, que ha regresado después de salir fuera al extranjero a nivel nacional, formarse, a buscar, a luchar un cambio social, un cambio real. Por eso dame la oportunidad para este 11 de abril, marcar el lápiz y escribir el 1 para presidente con el compañero Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Muy bien, estuvo ahí el candidato Enrique Cruz Vilches, médico de profesión, candidato con el número 1 por el Partido Perú Libre. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Nos vemos en una próxima reunión aquí en esta plataforma informativa de Wallach Noticias e Infomercado. Nos vemos. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallach Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad.